Estamos en Siempre Soy, 25 de mayo, fecha emblemática para la historia argentina, y digo la historia argentina en general, no nos vamos a poner demasiados escolares, sino también para la historia argentina contemporánea. La asunción de Cámpora en el año 73, y también fue un 25 de mayo, pero del año 2003, que se inició un ciclo político que con interrupciones, vaya si tuvo interrupciones, ni más ni menos que los 4 años del macrismo, viene ocupando el centro de la escena política en la Argentina y irradiando también a la región, como es el kirchnerismo. Un 25 de mayo del año 2003 asumía Néstor Kirchner, la fórmula Néstor Kirchner y Daniel Scioli, en un gobierno que en aquel momento se parecía que podía durar muy poco. Había un sector mayoritario, un sector importante de la sociedad que no sabía escribir un apellido que tenía tantas consonantes como el apellido Kirchner. Había asumido con la cantidad, el porcentaje de votos más bajo de la historia democrática argentina, 20 y pico % de los votos, no había podido acceder al balotaje. Sin embargo, con una enorme audacia y vocación para la construcción del poder, se inició un ciclo que irradia hacia nuestros días, y que su último capítulo es ni más ni menos que la vuelta al poder por parte de Cristina Fernández y Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en aquel gobierno del año 2003. Y hay un libro que relata un poco todo eso y que reconstruye todo eso, que es el libro, lo tengo aquí conmigo, se llama El peronismo de Cristina, de Diego Genú, que es periodista y analista político, que está aquí para conversar con nosotros. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Daniel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bien, a ver, el libro tiene varios méritos para mí. Uno de los méritos que tiene el libro, y tuve la oportunidad de decírtelo, es que profundiza en términos históricos sobre un hecho que es muy contemporáneo, tan contemporáneo que irradia sobre estos días, digamos. De hecho, te voy a hacer algunas preguntas de coyuntura, que también van a ser preguntas que tienen alguna clave en la historia, ¿no? El precio de la carne y su pelea con las patronales agrarias, la relación con la Corte Suprema de Justicia y la justicia en general, como para dar dos ejemplos. Y el libro, insisto, tiene el mérito ese, ¿no? Que puede ser visto sobre un hecho contemporáneo en clave histórica. Y el libro no es sobre Cristina, ¿no? Esto es importante para afirmar. Es un libro sobre el proceso de Cristina en los últimos años del poder, cómo transitó los diferentes actores políticos durante el macrismo y cómo se decidió la vuelta al poder. Y voy a arrancar con una de las revelaciones para mí que tiene el libro, porque además tiene revelaciones, tiene figuritas difíciles, diríamos, en el mercado de las figuritas y de los periodistas y los comunicadores. Es que un diálogo, que es lo primero que quiero preguntarte, Diego, un diálogo que tiene Cristina con Felipe Solá en el plan de reconstrucción, ¿no? Tanto de Felipe enrollando el barrilete como de Cristina tratando de sumar actores. ¿Podés contar cómo fue ese diálogo? Sí, es un diálogo, yo creo, debe ser fines de 2018, ¿no? Principios de 2019, ya la crisis del macrismo avanzada, ya yo diría la partitura del peronismo del medio bastante incendiada, o sea, asociado demasiado ese peronismo del medio al macrismo. Lo que era Alternativa Federal se empieza a desgajar, nunca terminó de arrancar, obviamente, y Felipe era uno de los que, de alguna manera, había desandado su propio camino, ya había tomado distancia de Sergio Massa, y había intentado él personalmente, y también coincidía con un intento de Cristina, de recuperar esa relación, ¿no? De recuperar la relación con Cristina en un proceso no televisado, digamos, un proceso que la dirigencia política y que Cristina en particular, creo yo, empezó a
a andar a partir de la crisis del macrismo, con muchas reuniones, y en uno de esos encuentros que Cristina tenía con muchos de los supuestos presidenciables, de los que intentaban decir, bueno, puedo ser yo en este momento, dado que el macrismo está terminado y dado que Cristina ya fue 2 veces presidenta y tiene una porción de la sociedad que la rechaza, puedo ser yo. En ese marco, Cristina se reunió con Felipe Solá y le hace esa pregunta que uno de los protagonistas, que había varios en esa reunión, no eran solo Felipe y Cristina, uno de los protagonistas me la cuenta. Cristina le dice a Felipe, ¿vos para qué querés ser presidente con este quilombo? ¿No? Una pregunta que, según lo que me dicen, Felipe no puede resolver bien, ¿no? Porque claro, uno podría decir, quiero ser presidente porque es una materia pendiente de mi vida, puede haber dicho Felipe quizá, o puede haber pensado en ese momento, pero realmente era una situación difícil, por la pesada herencia que iba a dejar el macrismo, ¿no? Por la deuda que iba a dejar, por la recesión que iba a dejar, por la inflación que iba a dejar, inflación récord de Macri, y por la dificultad también me parece que representaba para el que tomara esa brasa caliente conducir al peronismo, a un peronismo que estaba empezando a juntar sus pedazos, ¿no? Aquel viejo Frente para la Victoria, a este Frente de Todos. Bueno, hubo un proceso donde con Cristina en el centro, Cristina reconstruyó su poder, yo creo que diseñó una estrategia, y a esa estrategia le hacía falta un nombre, un candidato. Podía ser Felipe, hubiera podido ser Felipe, pero esa pregunta que Cristina le hace a Felipe, para mí es una pregunta que yo imagino se la hizo a todos los que desfilaron por el departamento de Recoleta, y hasta puede ser una pregunta que ella misma se hizo a sí misma. ¿Para qué quiero yo ponerme al frente de este proceso que va a estar plagado de restricciones, ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí creo que es una pregunta que explica incluso el presente, que explica hasta la candidatura de Alberto. Alberto estaba en esa reunión, Alberto Fernández, entre Felipe y Cristina, y creo que no pensaba que el que se iba a tener que hacer cargo de ese quilombo iba a ser él finalmente, ¿no? Estamos hablando con Diego Genú, es el autor de este libro, El peronismo de Cristina, y tiene, insisto, varias revelaciones. Cristina fue desplegando de alguna manera, Diego, y ahora se ve, ¿no? Claramente, fue desplegando algunas señales de lo que podía llegar a ser en el año 2019. Yo recuerdo cuando fue candidata, allá por el año 2017, hace su primera entrevista. Para mi gusto fue casi como una indagatoria, ¿no? Hay que decir que como candidata ella se sometió a periodistas y a comunicadores que tenían una línea editorial muy crítica con su gobierno, para decirlo de un modo elegante, y las entrevistas fueron casi indagatorias. La primera de ellas fue en la señal Infobae, en el diario digital Infobae, frente a Luis Novarecio, y no sé si recordás, pero decía esto puntualmente Cristina con respecto al 2019. Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. Voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, no solamente el peronismo, porque el peronismo nunca ganó solo las elecciones, sino el peronismo en un frente amplio, como que en una fuerza que amplíe sus fronteras, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor que lo que está teniendo. ¿Usted está diciendo que se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. Bueno, vale destacar esto, porque finalmente cumplió, ¿no? Quedaba muy instalado, entre los cuales lo instalaba el propio Alberto Fernández, que es sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. ¿Por qué pensás, digamos, que terminó eligiendo a Alberto Fernández en clave ya de un año y medio de recorrido del gobierno de Alberto Fernández, donde, dicho sea de paso, la premonición que ella le anticipa a Solá se termina confirmando a la N potencia, porque el país no solo era un quilombo, en palabras de Cristina, sino el mundo, ¿no? O sea, Cristina obviamente no imaginaba la pandemia.
Sí, yo creo que hay que retrotraerse para entender esa decisión de Cristina a los inicios del kirchnerismo, ¿no? A ese 23 de mayo de 2003, a ese primer kirchnerismo arrollador, con Néstor presidente, con Alberto jefe de gabinete, a un espacio medio mitológico para los que cubríamos ya en esa época, o muy poco después empezamos a cubrir al kirchnerismo en el poder, que era como una mesa chica que tenía Néstor Kirchner, ¿no? Y esa mesa chica estaba integrada por Cristina, que quizá no era no era miembro permanente de ese elenco, pero sí un miembro fundamental, ¿no? Por la sociedad política, además del matrimonio con Néstor. El otro era Carlos Zanini, siempre se dijo, y el otro era Alberto Fernández. Ahí en esa mesa chica, en ese espacio donde se confrontaban puntos de vista, se tomaron decisiones fundamentales, ¿no? De la historia argentina. Y Alberto Fernández cumplía un rol ahí. Y el rol que cumplía era el de incorporarle probablemente a Kirchner un punto de vista que no era un calco del que Kirchner traía. El que cumplía también Alberto Fernández era el de acercarle a Kirchner una serie de relaciones que él ya tenía con el poder económico, con el poder mediático, una perspectiva propia, una trayectoria propia. Alberto había trabajado con Duhalde. Y no hay que olvidarse que cuando Cristina asume como presidenta en el 2007, ella pide que Alberto sea el jefe de gabinete, entre las condiciones que le pone a Néstor, digamos, según siempre se contó. Bueno, yo asumo esta idea. Kirchner, vos lo sabés, Daniel, tenía una idea de un proyecto a largo plazo, de alternancia. Que apenas gana el 2007 lo va a buscar a La Baña, y Alberto Fernández no solo que es jefe de gabinete, sino que se queda con la mitad del gabinete, lo nombra al ministro de Economía. A Lustó lo trae él, para dar un caso, ¿no? Totalmente. Tenía mucho poder Alberto, y Cristina consideraba muy importante el rol de Alberto en ese día a día. Por eso también el dolor, diría yo, por eso también la frustración, por eso también el rencor, el enojo de Cristina con Alberto, que se va